Hola, me llamo Lice Rayo Trujillo, soy licenciada en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Actualmente trabajo como profesora de español en Francia y me encuentro realizando la maestría en estudios hispanoamericanos de la Universidad de Toulouse. Es en el marco de esta maestría que estoy realizando una investigación titulada El rol de la traducción pedagógica en la clase de español como lengua extranjera. Es por eso que hago este video y en estos 10 minutos, con estas 10 diapositivas, les voy a mostrar lo que he hecho este año. En primer lugar, esta investigación nace de mis observaciones empíricas como estudiante y profesora de lenguas extranjeras en Colombia, Estados Unidos y Francia. Pues he podido constatar que aún hay muchos aspectos sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras que son tema de debate, y uno de ellos es la traducción, el uso de la traducción en las clases de lenguas extranjeras. Yo voy a hablar específicamente de la enseñanza de español en Francia, pues hace casi 3 años que vivo en el país y me ha causado una gran curiosidad ver que la traducción está presente en los programas de licenciatura y maestría de idiomas, en el concurso docente, en los manuales escolares con los que se enseña español en bachillerato, lo que me hizo preguntarme cuál es el rol de la traducción en las clases de español como tal. Pero ¿por qué la traducción? ¿Cuál es el gran debate? De forma breve hay dos puntos de vista y muchos autores que defienden el uno o el otro. Unos dicen que la traducción es un recurso válido para las clases de lengua extranjera y hay otros que dicen que no, porque la traducción implica el uso de la lengua materna y no es aconsejable utilizar mucho la lengua materna en la clase de lengua extranjera porque puede retrasar el aprendizaje del estudiante. Pero obviamente como no puedo abarcar la traducción en toda Francia, me voy a centrar en el nivel de college. Y bueno, para apoyar esta investigación me basé en un extenso marco teórico, pero pues aquí les voy a mostrar los autores más importantes que me ayudaron a consolidar este trabajo. Voy a pasar a pantalla completa para que puedan ver mejor la diapositiva. En primer lugar, vemos el trabajo de grado de una compañera de mi universidad que investigó el rol de la traducción pedagógica en las clases de francés como lengua extranjera de la licenciatura. Luego veremos los tipos de traducción resumidos en un cuadro que yo adapté según lo propuesto por Quijada 10. Vemos que la traducción puede ser según la finalidad profesional o pedagógica. La pedagógica es la que nos interesa, pues es la utilizada en las clases de lenguas extranjeras. Luego, según la dirección, puede ser directa si se traduce hacia la lengua materna o inversa si se traduce hacia la lengua extranjera. Según el proceso cognitivo implicado en la traducción y quién la realiza, podemos decir que es interiorizada si la realiza el estudiante o explicativa si la realiza el profesor. Y pues para qué se realiza sería el proceso cognitivo. Entonces, si es para explicar vocabulario o gramática o dar instrucciones. Por último, les muestro todos los argumentos a favor y en contra de la traducción pedagógica que resumió Pintado Lucía en su trabajo después de analizar más de 20 autores. No voy a entrar en detalle sobre los argumentos, pero si les interesa leerlos, pueden pausar el video. Respecto a la metodología, esta investigación es etnográfica. El contexto de mi investigación fue de 20 horas de observación en el Collège Léonard de Vinci. Entonces observé dos profesoras titulares, 10 horas cada una. Utilicé como recursos metodológicos las grabaciones de audio de las observaciones, la rejilla de observación, una encuesta a los estudiantes, un análisis de cuadernos de clase y una entrevista a las profesoras. Ahora vamos a pasar al análisis de resultados. Entonces, para empezar, en esta tabla hice un resumen de las observaciones. Entonces, en 20 horas observé que se hicieron 244 traducciones, 147 fueron realizadas por el estudiante y 97 por las profesoras. Entonces, pues podemos concluir que los estudiantes utilizan más la traducción que las profesoras. También la traducción se utiliza en su mayoría por cuestiones de vocabulario. Podemos ver que aquí en la parte del léxico está la mayor frecuencia. Y también podemos decir que tanto las profesoras como los estudiantes utilizan la traducción inversa. Es decir, se utiliza más la inversa, que es la traducción hacia el español.
De todas formas, aquí les muestro solo los números, pero en el trabajo escrito podrán ver las tablas en donde se puede visualizar mejor los porcentajes. Respecto a la encuesta de los estudiantes, hice una encuesta por nivel y por profesora, es decir, que encuesté 6 clases en total, 3 de cada profe. En total fueron 167 estudiantes encuestados. Les hice 3 preguntas en francés que debían justificar. Y ahora vamos a ver qué fue lo que respondieron. La primera pregunta fue, en clase de español, cuando escucho o veo una palabra que no conozco, prefiero. Veamos primero la tabla de la izquierda, que está por nivel. Esta nos muestra que los estudiantes prefieren una traducción inmediata. Entre las justificaciones de los estudiantes estaban pues, que era más práctico o rápido y obtenían directamente una buena pronunciación. Respecto a las otras respuestas, algunos dijeron que dar la palabra a los otros compañeros permitía la participación, que aprender sinónimos era mejor, ya que enriquecían el vocabulario, que aprender con dibujos les ayudaba porque tenían una memoria visual, y otros respecto a aprender las palabras en una frase dijeron que esto les permitía reflexionar y aprender cómo utilizar la palabra en contexto. Pero cuando analizamos la misma pregunta por profesora, vemos que los estudiantes de la profe 1 prefieren que la profesora les haga entender la palabra con sinónimos o en una frase. Y también la opción de que sea el estudiante que dé la respuesta tiene un porcentaje alto, que son las 3 cosas que la profesora, que aquí llamamos 1, hace en su dinámica cotidiana de la clase, pues su curso es casi un 80% en español y en general tiende a utilizar poco la traducción en clase. La segunda pregunta fue, en clase de español, cuando acabo de aprender una palabra o frase en general, vemos la tabla de la izquierda, que es la que nos muestra los resultados de la pregunta 2. La gran mayoría toma notas solo cuando la profesora indica que hay que hacerlo y lo hacen de la misma forma que ella lo hace en el tablero, que es la opción C. Hay un gran porcentaje de estudiantes que anotan las palabras en español con su significado en francés y muy pocos que lo hacen solo en español. Una vez más vemos la influencia de la pedagogía de las profesoras en los estudiantes. La tercera pregunta fue, que es la tabla de la derecha, en casa, para aprender el nuevo vocabulario. La gran mayoría lee las palabras en español y piensan o escriben en su equivalente en francés. Entre las justificaciones estaban que tienen las palabras anotadas tanto en español como en francés, entonces utilizan las dos lenguas cuando aprenden. Respecto a los cuadernos de clase, se recolectaron 6, 2 por nivel, 3 por cada profesora. Se observa que la traducción está presente en todos los cuadernos, con una ligera diferencia, pues los estudiantes de la profe 1 utilizan menos la traducción en sus cuadernos que los de la profe 2. Y ahora respecto a la entrevista a las profesoras, aquí les muestro solo los puntos más relevantes, pero en el trabajo escrito se puede consultar la entrevista, las 2 entrevistas completas. Ambas profesoras cuentan con alrededor de 20 años de experiencia en la enseñanza del español. La profe 1 tiene como lengua materna el español y lengua segunda el francés, y la profe 2 tiene en lengua materna el francés y lengua segunda el español. Ambas profesoras utilizan la traducción en college y defienden su rol como necesario según las actividades y la situación. La profesora 1 dice que ella intenta explicar las palabras desconocidas con otras palabras porque hay que evitar que los estudiantes se acostumbren a tener las traducciones inmediatas, ya que esto no los entrena a adivinar el sentido por sí solos. La profe 2 dice que ella hace traducir a los estudiantes las frases de la lección para asegurarse de que todos los estudiantes hayan entendido bien lo que escribieron. Y entonces, después de todo esto, les voy a mostrar las conclusiones a las que llegué. La traducción pedagógica tiene un rol muy importante en la clase de L en colegio en Francia. Es utilizada tanto por las profesoras como por los estudiantes en todos los niveles. Las profesoras defienden el rol de la traducción pedagógica como necesaria porque ellas están frente a clases muy heterogéneas. La traducción pedagógica parece ser un buen medio para que todos puedan entender la lengua extranjera. Además, añaden que es difícil evitar utilizar la traducción en el contexto clase, que no es lo mismo que cuando el estudiante se encuentra en un país hispanohablante. Incluso si la traducción pedagógica se utiliza en clase para el vocabulario, no hay que olvidar que hay otras estrategias como hacer dibujos al lado, ligar la palabra a un sinónimo y hacer una frase, que son a veces más eficaces para la memorización que tener simplemente la traducción inmediata.
Entre las ventajas de la traducción pedagógica, podemos decir que es un medio rápido y simple de hacer comprender la lengua extranjera. Sin embargo, como una de las profesoras dice, hay que hablar lo que más podamos en español para familiarizar a los estudiantes con la lengua, que se acostumbren a escuchar, entender y crear automatismos. Entre las desventajas de la traducción pedagógica, encontramos que cuando se utiliza de forma inmediata por los profesores, los estudiantes no reflexionan y se acostumbran a no hacer esfuerzo, lo que puede tener una influencia negativa en el aprendizaje de la lengua extranjera. Bueno, eso es todo por el momento. Si les gustaría leer el trabajo completo, lo publicaré próximamente en mi página de academia.edu, que es el enlace que les dejo en pantalla. Ahí también podrán encontrar mi libro Colombia Diversa y otras investigaciones que he realizado respecto a la enseñanza del español como lengua extranjera. Bueno, hasta pronto.